En Vice Inversiones ofrecemos un servicio personalizado, integral y profesional en ahorro e inversión. Nuestros clientes pueden invertir en activos alternativos a través de vehículos semilíquidos de la mano de gestores de prestigio global. La inversión en activos alternativos hoy es clave para una buena diversificación del portafolio y junto a Vice Inversiones puedes hacerlo confiando en la asesoría de nuestro gran equipo de expertos. Contamos con la plataforma de fondos alternativos semilíquidos más amplia del mercado, cubriendo las principales estrategias: capital privado, inmobiliario, venture capital y deuda privada. Esto sin monto mínimo, con liquidez y disponible para PERE. Conoce más en viceinversiones.cl. Diario Financiero y Vice presenta Economías en Diálogo, señales para la región este 2024. En esta edición de Seminario Económico, Alfonso Prat Gay, Rodrigo Valdés, Sandra Burgos y Sebastián Sensacua abordarán las señales que marcarán el rumbo de la región y los temas claves para comprender el presente y anticipar el futuro. Diario Financiero, las señales importan. Hola a todos, muy buenos días. Bienvenidos en nombre de Diario Financiero a nuestro seminario económico, Economías en Diálogo, señales para la región este 2024. En este encuentro analizaremos los aspectos clave que influirán en el desempeño de la economía global. Y para dar inicio formal a esta jornada, quiero que le demos la bienvenida a José Tomás Santamaría, director de Diario Financiero. Muy buenos días. Quisiera robarme 3 minutos exactos, primero para darles la bienvenida a este seminario económico que hemos titulado Economías en Diálogo, señales para la región este 2024, a todos los que nos acompañan acá y también a los muchos que nos siguen a través de la señal de df.cl. Quisiera comenzar agradeciendo muy especialmente a nuestros dos speakers, Alfonso Prat Gay y Rodrigo Valdés. Muchas gracias a los dos por aceptar la invitación de Diario Financiero. Y también agradecer a nuestro sponsor, Vice, por apoyarnos y acompañarnos en esta iniciativa que para nosotros es muy importante. El Seminario Económico de Diario Financiero es una tradición que realizamos los meses de marzo desde hace ya varios años y lo que busca es proyectar económicamente el año que comienza. En las últimas versiones hemos abordado básicamente los desafíos económicos de Chile. En esta ocasión, en cambio, optamos por una mirada más amplia y enfocarnos en una mirada regional y dentro de nuestro continente, en particular de dos economías que generan mucho interés a nivel local y que además están viviendo un año clave. Me refiero a Argentina, donde el presidente Milei está a puertas de cumplir 3 meses de mandato, y Estados Unidos, que hacia fines de año enfrenta una nueva elección presidencial. Y para hacerlo nos acompañan dos expositores internacionales, ya los presentaba, Rodrigo Valdés, exministro de Hacienda de Chile y director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional con sede en Washington, y Alfonso Prat Gay, expresidente del Banco Central de Argentina y exministro de Hacienda y Finanzas de Argentina. Alfonso además me comentaba que la última entrevista que dio fue pocos días antes de la elección y se ha mantenido en silencio, así que esto es una exclusiva a nivel mundial. La realización de este seminario se enmarca dentro de la misión que nos hemos fijado como diario durante nuestros 35 años de historia: ser un referente en la entrega de contenidos de calidad en materia de negocios, finanzas y economía. Con ese objetivo como norte, entregar contenidos de calidad, es que hoy queremos comentarles una novedad que nos tiene muy contentos y entusiasmados. En un mes más, DF lanzará su primera edición de día sábado, ¿ya? Y que llevará por nombre Señal DF. Se trata de un nuevo producto con contenido fresco que ayudará a entender y profundizar lo que ocurrió durante la semana en el mundo de los negocios, la economía y las finanzas a nivel local e internacional, y también proyectar hacia dónde van las señales a las que debemos estar atentos hacia adelante. La primera edición de Señal DF, para que me la cobren, será el día sábado 6 de abril. Y la editora a cargo del proyecto es la periodista Sandra Burgos, quien en un momento más, junto a Sebastián Sensacua, va a moderar el panel de Alfonso y Rodrigo. Con Señal DF cumpliremos un viejo anhelo de entregar contenidos frescos todos los días de la semana, complementando lo que hace Diario Financiero de lunes a viernes y DF más los domingos. Frente al desafiante momento que viven los medios de comunicación en Chile y el mundo, Grupo DF ha optado por enfrentar este escenario innovando, creando nuevos productos, nuevos proyectos.
Así, por ejemplo, hace 3 años creamos una edición dominical de DF+, con fuerte contenido y fuerte foco en negocios y en startups. Luego, hace 1 año, fue el turno de DF Sud, un sitio enfocado en contenidos regionales, con el que hemos crecido fuera de Chile, especialmente en Perú y Colombia. Todo esto nos permitió cerrar 2023 con un importante crecimiento en audiencias y suscriptores. Ahora es el turno de seguir creciendo de la mano de Señal DF, siempre teniendo como único objetivo entregar el mejor contenido a nuestras audiencias. Me despido, les agradezco nuevamente a todos por venir y a todos los que nos están viendo por la señal de df.cl y los dejo con una presentación muy breve de Señal DF. Muchas gracias. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Un día diferente y con un ritmo único. Por eso Diario Financiero presenta Señal DF. Tu semana a ritmo de sábado. Lanzamiento 6 de abril. Diario Financiero. Las señales importan. Gracias, José Tomás. Un aplauso. Tal y como adelantaste, tenemos 2 destacados speakers. Rodrigo y Alfonso van a estar compartiendo con nosotros sus presentaciones de manera individual y después van a pasar a ese panel de conversación que va a estar moderado por Sandra Burgos, editora de Señal DF, y por Sebastián Sensacua, gerente de Economía y Estrategia de Vice Inversiones. Así que ahora vamos a invitar a don Rodrigo Valdés, exministro de Hacienda de Chile, hoy director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, doctor en Economía del MIT. Bienvenido. Se cayeron los celulares. Partimos mal. Bueno, muy buenos días. Primero, gracias al diario por la invitación. Muchas gracias, José Tomás. Y también un saludo especial a Alfonso, que nos acompaña hoy día. Fuimos ministros juntos un tiempo, fue divertida esas reuniones. Bueno, hoy quiero hablar de la región, básicamente, pero para eso es imposible no hablar primero del mundo, de qué está pasando. Entonces quiero hacer 3 cosas, repasar algunos temas globales, después quiero hacer un zoom en la economía de Estados Unidos, que ha sorprendido mucho en, digamos, el último año y medio. Y de ahí voy a irme a Latinoamérica y voy a hablar de algunos países en particular. Otros no los voy a tocar por razones más obvias, por programas, en fin. Alfonso está para esos temas. Bueno, entonces déjenme pasar al mundo. Y básicamente lo que está pasando en el mundo, para sorpresa creo que de muchos, es que estamos llegando a lo que se llama un soft landing, ¿no? Un aterrizaje suave, después de un crecimiento muy fuerte, pero sobre todo una inflación muy elevada. Y la inflación en el mundo ha ido cayendo bastante rápido. Ven en los gráficos de la derecha inflaciones mensuales de muchos países. Y si se fijan, estamos en niveles muy cercanos a preinflación. Y lo otro que ha ido pasando es que en el lado de la actividad siempre se esperaba una desaceleración más fuerte de la economía, y resulta que la economía ha seguido creciendo en el mundo, en torno a 3%, y se espera que siga creciendo en torno a 3%. Hay gente aquí del mundo financiero, se acordará de hace algunos meses o trimestres en que, por ejemplo, la inversión de la curva de rendimiento, las tasas de largo plazo versus las de corto plazo, era una señal, entre comillas, inequívoca que venía recesión en Estados Unidos. Bueno, y no vino. Todavía, obviamente, queda, pero parece que esto se está dando. Como les decía, el mundo creció en torno a 3% el año pasado. Hay sí alguna diferenciación entre grandes bloques y especialmente ha habido sorpresas. En este cuadro de acá ustedes ven en rojo las proyecciones últimas que tenemos en el Fondo Monetario y creo que de las cosas interesantes de ver son las sorpresas que hubo el año pasado. Esa es la segunda línea. Y sorpresas también que hay hoy día respecto de cómo va a ser este año versus lo que esperábamos hace un año de lo que iba a ser el 2024. ¿Y qué se ve ahí? Bueno, básicamente que Estados Unidos ha sido sorpresivamente fuerte. Creció en torno a un punto más
de lo que se esperaba hace un año y va a crecer este año, según las últimas proyecciones, en torno a un punto más de lo que esperábamos antes. De hecho, es la única región en el mundo, o país grande, que volvió a la tendencia pre-COVID. Después les voy a mostrar qué pasa con Latinoamérica, pero volvió. China no ha sorprendido tanto, se ha desacelerado como se esperaba, va a continuar esta desaceleración eventualmente, aunque las autoridades han dicho que quieren crecer al 5%, y la zona euro ha estado más floja. Ha crecido 0,5% el año pasado, con crecimientos negativos en algunos trimestres, y como ven, con sorpresas a la baja. ¿Qué pasa hacia adelante? Bueno, primero, 3% es impresionante dado de dónde venimos. Es bueno, no entramos a un crecimiento bajo. Pero si se fijan, seguimos proyectando 3% hacia adelante. Esta vuelta de proyecciones para el mundo, la última, a 5 años plazo, es la más baja que hay desde el año 80 en el Fondo Monetario. Eso quiere decir que hay un problema de PIB potencial en el mundo creciente. ¿Se entiende? O sea, el crecimiento a largo plazo del mundo era tipo 3,8 hace poco tiempo y hoy día se considera en torno a 3. Para que vean que los problemas de los países se correlacionan en temas, por lo menos. Hacia más el corto plazo, las preocupaciones son evidentemente la inflación. Todavía el trabajo no está plenamente terminado. Preocupaciones, por ejemplo, voy a mencionar dos. Los mercados laborales siguen muy fuertes en Estados Unidos y en Europa. Los salarios en Europa crecen, el desempleo en Estados Unidos es particularmente bajo. Y eso hace pensar, bueno, los salarios podrían empezar a subir más rápido. Y hay otra cosa que es bastante más técnica, que es que el precio relativo de los bienes versus los servicios, que tenían una tendencia muy predecible y suave adentro de cada país, con el COVID se dislocó completamente, como ven en el gráfico de la derecha. Y hoy día el precio de los bienes respecto a los servicios es mucho más caro en Europa, en Estados Unidos, también en la región. Y la pregunta ¿eso va a volver a la tendencia previa? Debiera. Y para volver puede haber inflación de unos o deflación del otro, o inflación baja del otro. ¿Qué combinación se dé? No sabemos. Y esto es particularmente importante en Estados Unidos, ¿no? Porque si uno ve las distribuciones de proyecciones, en Europa son bien bajas. El ciclo económico en Europa probablemente ayude a esta moderación de la inflación que aún es necesaria. Pero en Estados Unidos el ciclo ha sido muy, muy fuerte. Déjenme mencionar ahora dos grandes riesgos que del Fondo Monetario estamos siguiendo de cerca para el mundo. Uno es un riesgo del cual tenemos mucha experiencia vieja, el otro es más nuevo. El más nuevo son las tensiones geopolíticas. Aquí primero déjenme decirles que el comercio mundial creció muy rápido entre el año 85 hasta el año 2008. Como ven en el gráfico izquierdo, como porcentaje del PIB mundial, las exportaciones o el comercio completo crecían y crecían muy rápido. Desde la gran crisis, la verdad es que esto no ha seguido creciendo. Hay vaivenes, pero no es un periodo de globalización como el que vimos antes. Y esto hoy día, por distintos motivos, las guerras y otras discusiones globales entre bloques, también nos hace pensar que puede haber más fragmentación, más dificultades. Si uno ve, por ejemplo, el número de barreras comerciales que se ponen o políticas industriales específicas, crece, crece y crece. Y eso tiene implicancias. En el lado derecho ustedes ven lo que ha pasado con el comercio internacional respecto a la tendencia que traía en básicamente dos grandes bloques en el mundo. Un bloque es los que votaron de una forma en Naciones Unidas respecto de la guerra de Rusia en Ucrania. Y el otro bloque son los que votaron de la otra manera. Y lo que sucede es que el crecimiento entre bloques ha caído sustancialmente. El comercio entre esos bloques ha bajado sustancialmente, especialmente en sectores estratégicos. En cambio, entre bloques, el crecimiento sigue siendo igual que antes. Eso podría incluso ser mayor en el tiempo. Y no hay estimaciones en el Fondo Monetario que muestran que el nivel de PIB podría ser de en torno a 7 puntos más bajo en un caso de fragmentación seria.
Eso parece un número, pero es el PIB de dos grandes economías europeas, básicamente, que se perderían en el mundo. El segundo gran tema de tensión es lo que ha pasado con la política fiscal y las tasas de interés y su relación conjunta. Las tasas de interés en el mundo han subido, las tasas de interés de largo plazo. Buena parte de esa subida es simplemente la descompresión de un premio por plazo, o sea, algo muy arbitrario que nos cuesta asignarlo a políticas, pero es un premio real que existía antes, que era normal, se comprimió mucho en los últimos años y se ha vuelto a subir. Y eso significa que las tasas reales de interés que pagan los países hoy día por su deuda es significativamente mayor que antes. A mí me gusta ponerlo de la siguiente manera. Los últimos 10 años de tasas de interés fueron muy especiales, muy bajas. Probablemente volvamos a ser más parecidos a la década previa. ¿Por qué pasa esto? Bueno, desde la política monetaria y los balances de los bancos centrales, sus efectos de QE y QT, pero hay más también. La propia política fiscal en el mundo ha llevado a la deuda de los países a crecer bastante, y eso también presiona al mundo de las tasas de interés. Ahora, lo que es interesante pensar ahora es la interacción de estas dos cosas, porque con tasas más altas hay que pagar más intereses, y cuando se va renovando esta deuda se necesita más esfuerzo. ¿Está esto en desarrollo? Yo diría que la política monetaria ha estado en la palestra fuerte en los últimos 2 años, ¿no? Por la inflación, etc. Como que la política fiscal estuvo más en el segundo plano. En los próximos años probablemente sea la política fiscal más el tema, y cómo lograr estabilizar las deudas, bajar las deudas va a ser un gran tema. Bueno, paso a Estados Unidos. Acá la economía ha sorprendido, como les decía. Es impresionante el mercado laboral americano. El mercado laboral americano sigue generando empleo fuertísimo. Al principio generó como todo el mundo, pero ha seguido muy fuerte, más fuerte de lo que era el promedio histórico. Los salarios se han ido recuperando de la caída inicial que tuvieron después de la inflación, y eso ha llevado a que el consumo siga en una tendencia creciente fuertísima, ayudando mucho a la economía. Ahora, a pesar de esta fortaleza, la inflación viene cayendo. Les decía que queda trabajo, pero nuestras proyecciones son que la inflación se va hacia la meta de 2% hacia fines de este año, ¿no? Incluso podría estar algo por debajo temporalmente. Y se aprecia básicamente porque hubo muchos shocks de oferta en este ciclo de 3-4 años que explican por qué pudimos tener crecimiento y baja de inflación. Y eso ya, bueno, han ido sucediendo, están terminando. Hay alguna inflación residual en Estados Unidos por el mercado de casas. Básicamente el IPC americano mide, como en todo el mundo, mide el equivalente de arrendar, y eso depende mucho del precio de las viviendas, pero con un rezago. Y como los precios han caído, nuestra proyección es que esto va a ir cediendo. Ahora, si los precios de las casas empiezan a subir en serio de nuevo, eso pondría una duda, ¿no? En los mercados están haciendo este mismo ejercicio que nosotros, y básicamente lo que vemos es que el crecimiento ha sido más grande y la inflación está más hacia la meta. Esto tiene implicancias bien importantes de la política monetaria y una gran discusión que hay en círculos de política macro en los mercados y los bancos centrales, es cuándo empezar a bajar la tasa de Estados Unidos, cuánto hacerlo, en fin. El mercado ha esperado bajas muy agresivas este año. Hacia fines del año pasado, esperaba 6 cortes de tasa de interés este año. El FED ha sido más cauteloso y a fines del año pasado dijo no, van a ser tipo 3 cortes en sus propias proyecciones. El mercado le ha ido creyendo más al FED, en parte porque la economía se ha mostrado muy fuerte, pero aún ese escenario está por verse. Y la otra cosa que ha ido pasando en Estados Unidos es que la política fiscal el año pasado fue particularmente expansiva. Y esto fue una sorpresa. No fue que la política fiscal quisiera ser expansiva, pero como ven ahí, el déficit fiscal pasó de ser un poquito mayor que 4 a 8% en un año. ¿Qué hay detrás de eso? Una gran parte son menor recaudación tributaria por menores
ganancias de capital, en fin. Por lo tanto, no tiene un efecto macro directo en la demanda demasiado fuerte. Esto explica una parte muy chica de la fortaleza cíclica de Estados Unidos. Pero sí deja una gran pregunta fiscal de Estados Unidos. Volviendo al tema, bueno, uno no puede vivir con déficit de ese tamaño para siempre. Con las elecciones esto hace el tema incluso más complejo de analizar, ¿no? Porque hay una fuerte discusión de qué va a pasar con los impuestos en Estados Unidos. Raya para la suma, Estados Unidos lo está haciendo increíblemente bien, como en otros ciclos creo, pero incluso mejor, porque no entró nunca en recesión, pero tiene tareas fiscales importantísimas. Déjeme pasar a la región rápidamente. Es interesante porque con el COVID todos nos movimos igual, ¿okay? Todos caímos, todos subimos, y están empezando a ver ahora diferenciaciones entre países. En la región me quiero referir particularmente a los 5 países que llamamos parte de LAC 5, que son los 5 que están ahí y que son, digamos, los más grandes con marcos de política macroeconómica parecidos. Bancos centrales independientes, metas de inflación, flexibilidad cambiaria, reglas fiscales, en fin. Y lo que uno aprecia en Latinoamérica en general es, primero, que se espera una desaceleración desde crecer 2,5, estaríamos creciendo en torno a 2 este año, que es más, el año pasado fue mejor de lo esperado, pero la verdad es que detrás de ese número hay harta heterogeneidad, como veía. Algo particular que está pasando es que los países grandes, México y Brasil, lo han hecho considerablemente mejor de lo que se esperaba. Crecieron en torno a 3%, un poquito más el año pasado, y casi 2 puntos más de lo que se esperaba hace un año. Fueron sorpresas muy apreciables. ¿Qué está detrás de eso? Hay historias desde el nearshoring de México y la inversión a política fiscal en ambos países. Brasil es más grande, quizás las guerras comerciales no le afectan tanto. Pero también es necesario ver los otros países. Y en los otros países la verdad es que Colombia, Chile y Perú tuvieron este ciclo de desaceleración fuerte mucho antes. No es suficiente hablar de la política monetaria para explicar esto, porque los 5 países tuvieron políticas monetarias bastante agresivas. Quizás hay algún cambio en la región que es interesante empezar a mirar. Aunque Chile creció 0, quiero decir que el Fondo Monetario esperaba que creciera menos 1,5 hace un año atrás. Por lo tanto, fue una sorpresa positiva. El caso contrario es Perú, que creció significativamente menos de lo que se esperaba antes. Bueno, ¿por qué el promedio es tan distinto a lo que pasa en los países chicos? Porque Brasil y México son gigantescos, ¿okay? Son básicamente 60% de Latinoamérica en su total y casi 80% de LAC 5. Donde no hay tanta heterogeneidad es en la inflación. En la inflación vemos que en todos los países están yéndose a sus metas. Aquí voy a volver en un segundo más a qué está detrás de esto, pero la verdad es que el manejo monetario de la región de estos países fue bien impresionante, como voy a mostrar luego. Del punto de vista de qué está pasando con la actividad ahora regional, y de nuevo esto es muy México-Brasil intensivo, vemos esta desaceleración de la actividad, ya vemos que la industria está en varios lugares, en la manufactura, desacelerando. Las exportaciones también están más flojas que antes. Como les mostraba antes, el comercio está flojo y eso afecta a la región. Y tenemos condiciones financieras internacionales, tasas de interés básicamente de largo plazo, menos cómodas. Todo eso ayuda a explicar lo que está pasando. Ahora, esto pasa en un momento en que, del punto de vista cíclico, casi todas las economías están bastante fuertes. Chile quizás es el caso en que está más avanzado la desaceleración, Perú también, en que el desempleo, digamos que es un poco más alto que lo normal. Pero en los otros países, esto se ve en el gráfico del medio, por ejemplo, el desempleo el año pasado fue significativamente más bajo que el histórico. El nivel de empleo que estimamos existió el año pasado volvió a la tendencia. También vemos en muchos países, algo que ha llamado la atención acá, que la tasa de participación bajó y no volvió a ser lo mismo. Hay gente que se retiró de la fuerza de trabajo, mucha gente más de edad,
a propósito. Eso es, de nuevo, como uno ve, temas que salen en un país, pero en realidad son comunes en muchos países. Entonces, la discusión de política monetaria no es tan trivial, porque la inflación va hacia abajo, la economía todavía está más o menos fuerte, en algunos países, como les decía, un poco más débil, en esos países más débiles es más obvio. ¿Qué pasa con la inflación propiamente tal? Les mostraba antes que se espera que vaya hacia 3. Hay una correlación global de la inflación que es muy fuerte, de nuevo, shocks ofertas mundiales, pero les quiero mostrar lo que les decía antes, que la política monetaria en la región fue particularmente atenta, sin tutía, como habría dicho mi padre. El gráfico del medio muestra la tasa de interés real de distintas regiones. Real calculada como la tasa de política monetaria menos la inflación a un año. ¿Okay? Entonces, así son comparables entre países. Y la línea morada, ese es el color que usamos en mi departamento, le digo el color Barney, del dinosaurio. Bueno, si se fijan, sube mucho antes que los otros países, y sube mucho más. Estados Unidos subió la tasa, sin duda, pero la tasa de interés real, bueno, subió casi paralelo, pero quedó mucho más baja. Otros países, en el mundo más de Asia y en mercados emergentes europeos, la verdad es que la subieron mucho, mucho menos. Y eso ha ayudado, sin duda, a anclar la inflación, a anclar expectativas, a que la inflación luego va a dejar de ser un gran tema, creo yo, en la región. También ha ayudado al mundo, como les decía antes, al lado derecho se muestra en este gráfico lo que está pasando con la inflación importada, combinación de tipo de cambio más precios. Y los precios en el mundo, que son las barras azules, han caído significativamente para toda la región. Bueno, entonces, ¿qué hacer con la política monetaria? Nuestra cuestión más general es, se puede seguir bajando la tasa. Hay países que recién están comenzando a bajar la tasa, pueden bajarla más lento, por ejemplo en Colombia. Hay países como Chile que pueden ir y han ido más rápido. Les decía que las expectativas de inflación están mucho mejor comportadas, en Chile mucho más. Pero el apuro tampoco es tan obvio en algunos países porque lo que les decía antes, hoy día la posición cíclica de los países no son tan malas. Por lo tanto, hay que seguir bajando la tasa, pero con la gradualidad que corresponda. Déjenme pasar un minuto a la política fiscal y voy a ir terminando pronto, de la región. La política fiscal de la región durante el COVID fue bien notable, igual como fue la política monetaria post-COVID. Lo que está en el lado izquierdo es lo que pasó con el déficit fiscal primario en distintas regiones del mundo. Y si se fijan, los colores Barney tuvieron un aumento de déficit grande. Todo el mundo gastó, recibía menos ingresos. Pero la gracia de Latinoamérica es que deshizo el impulso fiscal que se puso durante el COVID bastante rápido. Chile es una excepción en ese cuadro, se demoró como un año más. Pero los países grandes de la región, la verdad es que tenían un resultado primario en el año 2002 mejor que el que había pre-COVID. Y por lo tanto, felicitaciones a la política fiscal de la región en esto. El manejo cíclico fue bastante bueno. Y eso hizo que la dinámica de la deuda fuera que subió y después bajó. Bajó porque hubo inflación, porque se creció rápido. Sin embargo, el problema que tenemos ahora es que el nivel de deuda es muy alto. ¿Y por qué es muy alto? Porque subió mucho en los años pre-COVID, en los años en que los commodities empezaron a caer, 2013 va adelante. Hubo 7 años ahí en que los países no se ajustaron suficiente, Chile incluido. Y pasó lo que pasó, que los niveles de deuda son sustancialmente más altos que antes. Y lo que hay que hacer ahora es tratar de estabilizar eso y ojalá que baje. Y para eso se necesita esfuerzo fiscal. En el lado más allá está el resultado primario de nuevo en una perspectiva más alta y también las proyecciones. Y a mi departamento lo que nos preocupa es que las proyecciones son siempre optimistas. Los planes son que va a haber ajuste. Pero la verdad es que en 2023, en la región en promedio, empeoró el déficit. Y ahora está por verse qué pasa el 2024. Si siempre estamos teniendo proyecciones que van a mejorar las cosas, pero nunca las hacemos, esto es complicado. La estabilización de la deuda requiere que esos planes se materialicen. Y la pregunta es, ¿serán los países capaces de materializar esos planes? Incluso esos planes son insuficientes para bajar la deuda, pero partamos por lo básico, que se estabilicen. Entonces,
raya para la suma, en la región estamos pasando de un momento de que la política monetaria era como estaba en el chofer y era la discusión, hace que lo fiscal, igual que en Estados Unidos, tiene que empezar a tomar más fuerza. El segundo tema grande en la región es el PIB potencial. Yo les decía que Estados Unidos logró volver a la tendencia previa al COVID. Esto es la región. La línea naranjita que está punteada en el gráfico izquierdo era lo que se suponía iba a pasar con el PIB de la región antes que llegara el COVID. Llegó el COVID y la economía colapsó y las primeras proyecciones del Fondo Monetario eran la línea azul punteada. O sea, que iba a haber una pérdida bastante grande de PIB, del orden de 7%, para siempre. Resulta que las economías se acomodan y fue menos malo que esa proyección. Pero igual, si se fijan, no volvimos a la tendencia previa. Esto lo llamamos, son como las cicatrices que deja el COVID. En el mundo es parecido, el mundo está 3% por debajo de su tendencia previa, igual que la región. Y dentro de la región hay países que tienen menos de estas cicatrices y otros que tienen más. Chile, para mi sorpresa, tiene menos de lo que se esperaba. Todos tienen menos de lo que se esperaba, excepto Perú, pero además tiene cicatrices más pequeñas, igual que Brasil. Otros países tienen esta pérdida más persistente. Pero eso no quiere decir que el crecimiento potencial esté bien. Por el contrario, el crecimiento potencial es un gran tema de la región. Es entre 2 y 2,5. Y eso es bajísimo para el estándar de otros países emergentes y no alcanza para tener convergencia con el mundo. El gráfico izquierdo muestra una nube de puntos que son todos los países de la región, están identificados los más grandes, están también los mercados emergentes como un todo, y si se fijan, bueno, primero los mercados emergentes crecen más. En el eje horizontal está lo que se esperaba para 5 años adelante en 2014, hace 10 años. En el eje vertical, lo que esperamos hoy día suceda en 5 años más. Y se fijan, la nube de puntos está abajo. Quiere decir que en prácticamente todos los países el crecimiento potencial es más bajo que antes. Y aquí en particular son preocupantes cuando uno mira los casos de los países que yo mencionaba antes, los 5 países que mencioné. Y eso lleva a que lo que está pasando es que no tenemos ninguna convergencia con Estados Unidos. Estados Unidos es la línea naranja en el gráfico derecho, el ingreso per cápita. Las otras líneas son 3 regiones, Latinoamérica, el mundo emergente de Asia y el mundo emergente de Europa. Y se fijan, las otras 2 líneas punteadas se acercan en los últimos varios años hacia arriba. Latinoamérica, si algo, diverge. Y por lo tanto, el segundo gran mensaje, además de lo fiscal, es que el tema de crecimiento potencial debe ser central en la agenda. Nada es fácil de abordar. Hay muchos aspectos microeconómicos, pero es urgente ponerle más relevancia en la agenda. Eso es mi presentación. Creo que no sé si vale la pena mucho repetir los mismos mensajes, pero creo que hay buenas noticias de Estados Unidos. China y la zona euro está más floja. Hay riesgos globales sí que hay que poner atención. Y como les decía antes, Latinoamérica en su conjunto está desacelerando, pero los 3 países que mencioné, que eran Colombia, Chile y Perú, en realidad tienen un ciclo un poco distinto en que podrían estar creciendo más. Hay un montón de tareas que hacer, pero lo más importante, creo yo, es el tema de la consolidación fiscal y el crecimiento de mediano plazo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Rodrigo. Y ahora vamos a invitar a Alfonso Prat-Gay, destacado economista argentino, ex ministro de Hacienda y Finanzas de su país durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri, expresidente del Banco Central de la República Argentina, fue diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires y presidente del bloque de diputados de la Coalición Cívica. Bienvenido. Muchas gracias. Tenía un poco más de pelo ahí, parece, ¿no? En esa foto.
Bueno, primero quiero agradecerle al Diario Financiero la invitación. José Tomás, Sandra, es un gran gusto para mí estar acá y especialmente es un gustazo compartir panel con Rodrigo, que es un gran amigo. Tan amigo es Rodrigo que el año pasado, justo antes de que él asumiera en el Fondo Monetario Internacional, acordamos un encuentro que no se dio después porque yo perdí mi avión entre Nueva York y Washington, pero ese encuentro que no sucedió me generó 3 denuncias penales en Argentina del kirchnerismo por traidor a la patria, ¿no? Así que si ustedes tienen una definición de amigos, vean si alguna vez su amigo fue acusado de traidor a la patria por tener un encuentro con ustedes. Y antes de empezar quiero hacer una brevísima reflexión porque ayer se cumplió un mes de la muerte del presidente Piñera, que fue un gran presidente, fue un amigo también de Argentina. Con Sebastián habíamos acordado almorzar hoy, después de este evento, junto con Rodrigo. Así que les pido un aplauso para Sebastián, que nos mira desde el mundo. Bueno, a mí me toca la parte más sencilla, porque ya Rodrigo tocó muchos de los temas que están en la mente de ustedes. Yo quiero igual avanzar sobre algunas cuestiones globales antes de meterme en el tema puntual que creo que detona el interés de mi presencia acá, que es el análisis de la cuestión de qué está sucediendo en Argentina, ¿no? En Estados Unidos, ya lo explicó bien Rodrigo, básicamente yo quiero dejarles un par de mensajes. Todas esas buenas noticias que explicó Rodrigo respecto de la resiliencia de la economía americana y esta sensación de que en la vida nunca hemos visto un soft landing y ahora pareciera ser que de golpe puede suceder el soft landing. Yo tengo muchas dudas respecto de eso. Pero en todo caso, la no aparición del soft landing implica cuestiones que hay que considerar, ¿no? No afloja el mercado laboral, la inflación de servicios, sí cayó la inflación de bienes, pero no la inflación de servicios, en parte porque está ligado, obviamente, los servicios al crecimiento del salario. Y en esta lógica de precios relativos que explicó Rodrigo brevemente, lo que está sucediendo es que resulta difícil para Estados Unidos perforar ese piso de inflación, ¿no? A pesar del fuerte aumento de las tasas de interés, estamos en ese punto del ciclo económico, ¿no? Y lo que llaman los americanos esta inflación pegajosa, que son esos precios que están menos atados a la coyuntura y tienen más inercia propia, esa inflación que no afloja le propone o le impone al Banco Central, a la Reserva Federal, un desafío muy grande que vamos a ver después, pero esencialmente si las tasas son altas durante más tiempo, esto implica que hay mayores riesgos crediticios. Ayer, por ejemplo, no sé si ustedes estuvieron mirando el mercado, pero el Banco Regional de Nueva York abrió a la mañana 40% abajo la acción, limit down en 40%, y después terminó 15% arriba. Digamos, no es un banco argentino, es un banco de Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué hago esta reflexión? Porque los bancos regionales están y van a estar en el centro de la atención de las autoridades financieras de Estados Unidos y del mundo en los próximos meses. No es muy distinto de lo que sucede en China, ¿no? Bancos que le prestaron mucho a desarrolladoras inmobiliarias, particularmente en el espacio de oficinas, y la combinación de exceso de oferta y caída de la demanda por la pandemia los está dejando en un lugar muy complejo, ¿no? Es más, ahora en marzo termina una ventana especial que le dio la Reserva Federal a este tipo de bancos regionales, el TBPF, si lo digo bien, que los rescató a los bancos, les dio mucha liquidez, pero ahora esa ventana termina y estamos en un punto de quiebre bastante particular en Estados Unidos. El famoso CRE, Commercial Real Estate, cómo le pega a los bancos más pequeños y cómo eso se puede expandir al resto del sistema. Hay un paper del National Bureau of Economic Research que dice que hay 400 bancos regionales en Estados Unidos que están en el límite de la solvencia o en el límite de la liquidez, ¿no? Entonces, este es un tema del escenario internacional que comparten China y Estados Unidos y que creo que hay que ponerle el foco. No estoy haciendo agorero, simplemente estoy diciendo cuidado,
porque detrás de esta lógica de un soft landing donde todo es armonioso, hay sectores que están sufriendo el aumento de las tasas y las consecuencias de la pandemia y hay que mirarlos. Respecto del mundo voy a decir solamente 2 o 3 cosas. La primera es tomando los gráficos de Rodrigo y con una mirada economista, si tenemos que definir el mundo en estos momentos, que es muy difícil porque obviamente hay heterogeneidad a lo largo del mundo, pero el mundo está en pleno empleo. El mundo está en pleno empleo y cuando las economías están en pleno empleo hay presiones inflacionarias y además el mundo está atacado por cuestiones geopolíticas en el Mar Rojo, en Palestina y en Israel, en Ucrania, que en general afectan las cadenas de valor y afectan la oferta, ¿no? Entonces la combinación de una economía global en pleno empleo más una oferta que no es todo lo ágil que supo ser, provoca tensiones, por supuesto, y provoca un desafío muy grande para el resto del mundo. A eso sumémosle, como vimos en las proyecciones del fondo que mostraba Rodrigo, China ya no corre más al 8%, ya no corre más al 6%, China corre al 5% con suerte, ¿no? Entonces, esto es un cambio de régimen que está sucediendo a nivel mundial y a nivel geopolítica que hay que considerar, sobre todo para los países como Chile, como Argentina, que están expuestos a los precios de los commodities. Esta es una variable a tener en cuenta, ¿no? La otra cuestión que no se dice demasiado, voy a agarrar mi vasito de agua, es que vieron como anteayer fue el Super Tuesday en Estados Unidos, ¿no? El Super Martes. Yo creo que este es un Super 2024 en el mundo, ¿no? Yo me tomé el trabajo de mirar todas las elecciones a primer ministro o a presidente de la nación que hay este año. Y el dato es bastante impactante. Más de la mitad, el 55% de la población que vive en regímenes democráticos va a elegir durante este año la máxima autoridad del Poder Ejecutivo, ¿no? Que obviamente por una cuestión estadística se da muy pocas veces, ¿no? En este mes tenemos elecciones en Rusia, pero bueno, elecciones al fin. Tenemos elecciones en Estados Unidos a fin de año, tenemos elecciones en India, hay elecciones en Indonesia. Los países más densamente poblados tienen elecciones. En la región tenemos elecciones en Venezuela. Aprendimos que va a ser justo el día del natalicio del comandante Chávez, ¿no? Qué interesante eso. Y tenemos elecciones en México, elecciones muy importantes, y elecciones también en Uruguay. Así que es un mundo que va a estar, digamos, en campaña política a lo largo de todo el año, y como ya adelantó Rodrigo, esto tiene implicancias muy importantes para las decisiones, sobre todo de política fiscal, ¿no? Y en Estados Unidos me quiero enfocar ahora un ratito para mirar eso. Y finalmente está Latinoamérica y sus muy complejos desafíos. Yo sabía que Rodrigo iba a tomar este tema, así que no voy a hablar de América Latina, simplemente voy a subrayar uno de los mensajes que dijo Rodrigo al final, que es América Latina con un crecimiento potencial de 2% genera tensiones sociales y tensiones políticas. O sea, llevamos ya 20 años creciendo no menos que el mundo, no menos que Asia, llevamos 20 años creciendo menos que África. Entonces el divorcio entre las expectativas sociales y los resultados económicos es una cuestión, es un desafío y es un punto de partida inmenso para cualquier gobierno, nuevo o viejo, que asuma en la región. Y por supuesto que en ese marco está Argentina, y de eso voy a hablar en un ratito cuando termine de hablar de Estados Unidos. Pero este es mi plan para hoy. Si les parece bien, avanzo, y si no les parece bien también, avanzo. ¿Sí? De Estados Unidos quiero simplemente subrayar algo que dijo Rodrigo al pasar, que creo que es muy importante. Cuando él mostró los números fiscales, el deterioro fiscal en el año 2023, que fue notable, pasado de un déficit de 3% a casi 8 puntos del PBI, de vuelta, es Estados Unidos, no es un país de la región, ¿no? Y todo indica, cuando uno ve la discusión política, que va a ser horrible en los meses que quedan, no hay ninguna razón para pensar que esto se va a ordenar en el corto plazo, ni siquiera en el mediano plazo. No sé si esto es un puntero, a ver, no se alcanza. Ahí. Bueno. Les quiero mostrar este cuadro que creo que es muy interesante. Este cuadro lo que mira es la relación entre el resultado fiscal total de Estados Unidos y la tasa de desempleo, ¿no?
Yo les decía hace un rato que la tasa de desempleo, que la economía mundial está en pleno empleo. Fíjense la línea naranja, los niveles más bajos de desempleo de Estados Unidos de los últimos años. Si yo le mostrara ese cuadro para el G7, me da el mismo dibujo. La tasa de desempleo de los países del G7 está en 4%. Históricamente, ellos llegaban a una situación de pleno empleo en niveles de 5,5, ¿no? Para tener una idea. ¿Mejoró la productividad? Puede ser, pero también están ahí muy presentes las tensiones inflacionarias, ¿no? La contraparte de esto es que economías en pleno empleo en general producen, cuando están bien administradas, resultados fiscales sólidos, ¿no? Entonces lo que vemos acá es la relación, estamos invirtiendo un eje, el de la línea azul, del resultado fiscal, pero esto indica que a medida que la economía se acerca al pleno empleo, Estados Unidos llega a un equilibrio fiscal, incluso durante la época de Clinton, a un superávit fiscal. Eso se quebró a partir del segundo mandato de Obama en adelante. Fíjense que estas líneas se divorcian, ¿no? Acá tenemos las distorsiones de la pandemia, pero a partir de acá tenemos una tendencia en donde lo fiscal se va divorciando de la economía, y esto genera un desafío muy, muy grande, ¿no? Esta tendencia se mantuvo a lo largo de la pandemia. Entonces, Estados Unidos tendría que tener superávit fiscal y tiene un déficit de 7 puntos. Y como ya lo dijo Rodrigo, pero yo lo quiero volver a decir, porque esto está un poco fuera de la discusión de los economistas. El gran problema fiscal en el mundo hoy no está en la región, está en Estados Unidos. Y todo lo que uno ve de la discusión política es, bueno, porque un partido quiere aumentar el gasto y el otro quiere bajar los impuestos, ¿no? La síntesis de eso no se planifica como que se vaya a corregir pronto. Este es un mensaje, sobre todo para el mercado de bonos y para el duration en Estados Unidos, ¿no? El mercado de bonos está mirando mucho la perspectiva de la inflación y la desaceleración de la economía y la eventual recesión, pero el mercado de bonos no está mirando la cuestión crediticia de que Estados Unidos es un deudor que va a necesitar acceder al mercado cada vez más y sin el respirador del quantitative easing de la Reserva Federal, ¿no? Y la otra cuestión fiscal que quería mostrarles de Estados Unidos, que esto sí es un buen punto de encuentro con Argentina, para después pasar a Argentina, es que la línea naranja acá es el componente del gasto público de Estados Unidos que es no discrecional, ¿no? Que es mandatorio o obligatorio. Muchas de las reformas del último tiempo, desde, digamos, la crisis financiera internacional en adelante, lo que hicieron fue dejaron mucho más rígido el gasto público. Hay un componente mucho mayor del gasto público en Estados Unidos que no se puede tocar. Entonces, lo no discrecional es la línea azul, y si tenemos que operar sobre una línea azul cada vez más pequeña para resolver este problema, el desafío es todavía mayor, ¿no? Entonces, este era un mensaje que yo les quería dejar de Estados Unidos antes de ir a la política monetaria, que es lo que todos estamos mirando en el día a día. Para Powell, el presidente de la Reserva Federal, vienen meses muy complejos. Cuando uno mira las experiencias anteriores de elecciones, salvo una o dos excepciones, la Reserva Federal nunca mueve la tasa en medio de una campaña electoral. Powell además sabe muy bien que si gana Trump no hay ninguna chance de que lo reelijan, ¿no? Así que es un marco político complejo para la decisión que tiene que tomar la Reserva Federal, que es si mantener la tasa o si bajarla. Quién sabe, alguno puede pensar que si la cosa sigue así, eventualmente subirla. No estamos todavía en ese marco, ¿no? Pero lo que quiero decirles es, lo que quiera que tenga que hacer la Reserva Federal va a tener presión por hacerlo antes de la campaña y no después. Ahora, la economía no le da suficientes elementos como para adelantarse en esa decisión. Y eso es lo complejo, ¿no? Porque, como siempre le pasa a los banqueros centrales, está esta cuestión, ¿no? El costo de hacer y el costo de no hacer. Si mantiene la tasa, porque está muy preocupado por la inflación, aumenta las chances de un aterrizaje forzoso y aumentan los riesgos crediticios, sobre los que les conté un poquito antes, ¿no? Por otro lado, si baja la tasa, aumentan las chances de un no landing, de reaceleración de la economía y reaceleración de la inflación y de la credibilidad de la política monetaria en un marco fiscal que no acompaña, ¿no? Entonces,
Es muy compleja la situación de la Reserva Federal y en estos meses va a haber que estar muy atentos a cada movimiento que puedan tomar ellos, ¿no? En principio, mi sensación es que el mercado está demasiado entusiasmado con una baja muy agresiva de tasas de interés, que como mostró Rodrigo, se corrigió esa expectativa, pero a mi juicio todavía está excedida la expectativa de que este año van a bajar tan rápido las tasas de interés. Y esto, por supuesto, que implica algo para la política monetaria de algunos de nuestros países, ¿no? En particular México y Chile, que miran muy de cerca la tasa de interés en Estados Unidos. México es el único que todavía no ha bajado la tasa agresivamente, comparado con Brasil, con Chile, con Uruguay. Está muy cerca de Estados Unidos, está mirando siempre la tasa y obviamente que lo que haga la Reserva Federal tiene impacto en el resto de la región, ¿no? Entonces, esto que era algo prácticamente cantado que iba a suceder en 2004, yo le pongo un signo de interrogación, con las implicancias que puede tener para Chile y para la región. Bueno, vayamos al plato fuerte entonces. Y vamos a hablar un poquito de Argentina, haciendo alguna reflexión acerca de estos primeros 3 meses del nuevo gobierno, ¿no? Lo primero que hay que decir, sea quien fuera del color político, Argentina está en un punto de inflexión, no hay ninguna duda. Esto es mucho más que la ventana de oportunidad. Uy, de vuelta Argentina, esta vez sí, esta vez se le va a dar. Esto es un punto de inflexión como no hemos visto en muchísimo tiempo. Y lo quiero fundamentar. La primera cuestión es que la gente eligió un cambio en serio y por primera vez. Lo quiero comparar con lo que sucedió con el gobierno de Macri 8 años atrás. El voto en el 2015 no era un voto por cambio en lo económico, era un voto por cambio en lo institucional y yo diría en lo ético. Pero no había un mandato de modifíqueme el modelo económico, ¿no? Hoy hay un mandato no solamente de modifíqueme el modelo económico, modifíqueme por completo la política, ¿no? Y evidentemente estamos en ese punto de inflexión donde si sale este cambio, Argentina puede despegar y puede despegar muy fuertemente, ¿no? Hay que ver, eso dije, condicional, si sale, ¿no? La segunda reflexión es que la democracia en Argentina está muy fuerte. Es como un poco de modé mencionarlo, ¿no? Pero en otra época, hace no tanto tiempo, nosotros todavía ya teníamos uso de la razón, estas cuestiones se resolvían de otra manera en Argentina y en la región, ¿no? Ahora vino un outsider por completo de la política, que hace 3 años no tenía nada que ver con la política, que no tenía un partido político y que le ganó a los partidos establecidos, incluso al peronismo. Ese peronismo que parecía invencible cuando competía unido, que es lo que pasó el año pasado. En el 2015 Macri gana porque el peronismo estaba dividido, ¿no? Estaba Massa por un lado y estaba Scioli por el otro. Esta vuelta un outsider le ganó al peronismo unido. No dejemos de subrayar lo que significa eso desde el punto de vista de un nuevo amanecer y un nuevo punto de partida. No hay ninguna duda, no hace falta señalarlo. Milei fue el profeta y creo que profeta es una buena palabra. Lo vi el otro día a Carlos Paña hablando de esta reflexión, ¿no? De cómo el profeta ahora se transforma en rey y cómo es esa transición de profeta a rey. Pero Milei sin ninguna duda fue el profeta del cambio en el momento adecuado. La pregunta que nos hacemos todos es si Milei es el presidente adecuado para lograr ese cambio que profetizó. Básicamente esa es la manera de sintetizar lo que sucede en Argentina. Y tengo muchos argumentos para decir que puede y tengo muchos argumentos para decir que no puede. Y estas ideas solamente se ven en la práctica, ¿no? Iba a ser un chiste que no lo voy a hacer mejor. Y la reflexión final respecto de esta parte es que el soberano, que es el pueblo, le dio un mandato muy contundente a este outsider de cambiar, pero no le dio las herramientas. ¿Por qué no le dio las herramientas? Porque en un sistema republicano, no es una monarquía, es un sistema republicano, juegan otros poderes y el poder legislativo se va reconfigurando gradualmente a lo largo de las elecciones de medio término. Entonces, Milei llega al Congreso con la mitad de los diputados y senadores que tenía Macri cuando llegó a la presidencia, que ya eran pocos en aquel momento, ¿no? Entonces lo que estamos viendo en estos momentos es básicamente el desenlace entre esa tensión de un outsider sin herramientas políticas que viene a modificar la política y que necesita de la política para modificar la política.
Ustedes habrán visto el discurso de apertura de sesiones, donde Milei, creo que fue un muy buen discurso, lo mejor que le he visto a Milei hasta ahora, pero hace este giro dialéctico increíble de durante 40 minutos insultar al adversario y en los 5 minutos finales decirle al adversario hagamos un acuerdo, ¿no? Yo no sé si esto funciona, la verdad. O sea, yo lo probé en casa y nunca funcionó. Así que mejor buscar otro procedimiento, pero bueno, está la cuestión abierta, ¿no? Y esto obviamente encomillado, pero es la manera en cómo se lo ve a Argentina de afuera, este choque entre un loco que viene de la nada y una dirigencia política que está muy desacreditada, que no encuentra dónde hacer pie y que es en estos momentos, yo diría, el principal factor de fortaleza de Milei. Ese descrédito que tienen sus rivales le permite a él avanzar y le permite a él echarle la culpa de lo que está sucediendo a sus antecesores. Y lo que está sucediendo desde el punto de vista económico, ahora lo vamos a ver, es complejo, ¿no? Entonces, lo discursivo también entra acá. ¿Cuánto aguanta la sociedad este esfuerzo, este sacrificio adicional en el marco de lo que estamos viviendo y a quién se le pasa la factura? Básicamente es esto, ¿no? Hasta ahora Milei ha tenido un discurso muy contundente, pero no ha tenido la capacidad de convocar, ¿no? Y esto es básicamente lo que estamos mirando ahora, ¿no? Les voy a mostrar un gráfico que es muy deprimente para mí y no lo va a ser tanto para ustedes, pero creo que es central llevar, si hay una imagen que se tienen que llevar, por lo menos de mi intervención de hoy, es esta para entender dónde está Argentina, ¿no? El salario real, empezando en diciembre del 2004, durante el mandato de Menem, durante la convertibilidad, baja inflación, prácticamente cero, y con incluso deflación en algunos momentos, pero un salario real que sobre todo sobre el final empezó a sufrir, ¿no? Viene de la Rúa, que durante un momento sostiene la ficción de la convertibilidad hasta que no se puede sostener más. Salario real nunca se recupera hasta que viene el precipicio y la crisis, el cambio de presidente, se asume Duhalde, todo lo que ya sabemos, y la increíble suerte de Néstor Kirchner, la increíble mala suerte de los argentinos, que nos tocó Kirchner en ese momento, digamos, ¿no? Kirchner aprovechó ese punto de partida donde no había tanto para hacer, simplemente ordenar un poco nos iba a dar ese plafón. Tuvo un buen presidente del Banco Central, hay que decir, por estos años, ¿no? Que la última vez que tuvimos inflación de un dígito anual en Argentina, casualmente fue 2003 y 2004. Pero básicamente el truco, sobre todo durante la gestión de Cristina Kirchner, fue recuperar el salario a través de postergar otros precios muy importantes, como el tipo de cambio y los servicios públicos, ¿no? Entonces, esta mejora es una mejora ficticia que tarde o temprano alguien tenía que resolver, ¿no? O sea, tuvimos la suerte de que nos tocó el populismo. Después del crack de la convertibilidad, si hubiera venido otra cosa, Argentina hoy sería otra cosa, ¿no? Y desde entonces estamos los distintos gobiernos intentando ordenar este desorden, sobre todo de Cristina Fernández de Kirchner, con tarifas de servicios públicos que cubren apenas el 10 o el 15% del costo y un atraso cambiario que Milei está tratando de resolver, pero yo diría que ni con la motosierra ni con la licuadora, sino que con un martillo, ¿no? Y en Argentina vimos, por ejemplo, en 2 meses una inflación en dólares del 100%. Yo estuve en Asunción antes de venir para acá el lunes y martes y me reuní con comerciantes paraguayos que me decían, gracias Milei porque aumentó tanto el precio de los alimentos en Argentina que ahora ya no hay más contrabando y los paraguayos vuelven a comprar de este lado de la frontera, ¿no? La distorsión, cuando se resuelve de una manera tan brusca, genera la duda de cuánto se puede sostener, ¿no? Que creo que es la manera de ver lo de Milei. Y todavía no les mostré lo de Milei. Esto es el inicio del gobierno de Mauricio Macri, intentando ordenar más o menos sin generar mucho descalabro. Después se le viene la crisis. No vamos a hablar de por qué razones, yo tengo mi interpretación en particular. Alberto Fernández, le toca la pandemia, una crisis al final, y Milei arranca así, ¿no? Yo les digo, reflexionemos acerca de este gráfico. Y básicamente volvimos al punto de partida, ¿no? Tuvimos una convertibilidad que no se pudo sostener, como consecuencia de esa insostenibilidad, una crisis financiera, bancaria, social, política,
fenomenal, la recuperación y la vuelta al punto de partida. Y lo más deprimente, les prometí, para mí por lo menos, es esto. Si comparo lo que pasó con el salario real de este lado de la cordillera durante todo este tiempo, bueno, tengan un consuelo cuando se preocupen por lo que está sucediendo en Chile, digamos, ¿no? En Chile aumentó un 80%, en Argentina cayó un 35%, un 40%. Pero es imposible entender, saquemos ahora lo de Chile si quieren, pero es imposible entender a Argentina sin este cuadro en mente, ¿no? Porque este cuadro también nos marca la factibilidad de lo que está proponiendo Milei. Que es justamente lo que les quiero mostrar acá. Es una especie de boletín, le decíamos en la escuela, el scorecard de las reformas de Milei. En 4 variables, ¿no? La intención, la factibilidad de llevarlo a la práctica, la viabilidad de sostenerlo socialmente y la sostenibilidad de largo plazo, que es más bien cuánto me creo las reformas si se sostienen o no de un punto de vista político. Yo me acuerdo muy bien cuando yo era ministro de Finanzas. Me faltó decir esto, estaba repasando algunos artículos de Diario Financiero hace 8 años cuando estuvimos en Sofofa con Rodrigo, casualmente, los dos como ministros. El tipo de cambio en ese momento, no me dejes mentir, Rodrigo, en Chile estaba más o menos en 650 y en Argentina estaba en 13. O sea, un peso argentino valía 50 pesos chilenos. Hoy están iguales. Hoy un peso argentino vale un peso chileno. O sea, en 8 años se perdió el 98% del valor de la moneda respecto de Chile. Esto también es una manera de ver cuál es el punto de partida, ¿no? Entonces, para ir avanzando, la intención de Milei, más allá de algunas ideas que yo no comparto, es la intención correcta, es la intención de cambio cultural, que es lo que necesita Argentina. No hay ninguna duda, cuando uno saca un poco toda la parafernalia y la excentricidad del mensaje, y algunas cuestiones realmente muy extremas que están siempre del lado de Hayek y no tanto del lado de la gente, ¿no? La verdad que la intención de Milei de venir a renovar una dirigencia política que está totalmente fenecida y corrupta es para aplaudirlo, no hay ninguna duda. La preocupación que yo tengo son en las otras 3 cuestiones, porque no alcanza con la intención, sobre todo para un outsider, ¿no? El tema es cómo se lleva a la práctica esa intención. Y hasta ahora lo que hemos visto es gran signo de interrogación con sus reformas cuando va al Congreso. Reformas por decreto de necesidad de urgencia son reformas que ustedes como empresarios nunca tomarían demasiado en serio porque tienen la sostenibilidad de la emergencia, ¿no? Y están a tiro del decreto del próximo presidente o del mismo presidente. Milei, por ejemplo, ahora está proponiendo un aumento del impuesto a las ganancias que cuando era diputado votó para bajarlo, ¿no? Entonces, el mismo presidente también puede tener sus propios giros y eso es lo que nosotros hablamos de institucionalidad, ¿no? Mandó una ley de 600 artículos sin ningún orden de prioridades y obviamente que esa ley no pasó. Y cuando empezó la discusión en particular, él mismo decidió sacar esa ley, ¿no? Entonces, todo eso es bastante confuso y no se ve cuál va a ser la salida, más allá que después en las preguntas podemos hablar de este pacto del 25 de mayo y demás, ¿no? También hay grandes signos de interrogación respecto a la viabilidad, yo diría más bien social, ¿no? ¿Cuánto puede aguantar Argentina este ajuste brutal, teniendo en cuenta que el punto de partida era un salario real muy bajo, ¿no? ¿Es posible corregir los precios relativos a expensas de un ingreso no solo de los trabajadores, sino también de los jubilados o de los pensionados que están en los niveles más bajos de la historia? ¿Cuál es la tolerancia social, ¿no? Esto es algo también que aparece en las discusiones con el fondo. Aclaro, no lo he discutido con Rodrigo para que nadie diga nada, lo he discutido con otro funcionario del fondo, ¿no? Y después está la cuestión de la sostenibilidad. Yo por ahora le pongo una cruz a la sostenibilidad porque reformas que no tienen garantía de ser sostenidas en el tiempo no son reformas. Yo me acuerdo de una conversación, un cuento muy corto, pero es importante, con Felipe González hace 2 años. Felipe, ¿cuál fue la reforma más importante que pasaste cuando fuiste gobierno? Y Felipe dice, la reforma del sistema de salud. Y yo la verdad que no tenía ni idea en qué consistía. Explicó brevemente en un grupo de personas
y dijo, pero para mí fue la más importante no por una cuestión técnica, sino por una cuestión política. Dijo, cuando yo asumí tenía mayoría en el Parlamento. Yo podría haber tenido la reforma que quería. Podría haber tenido la reforma de Felipe González. Pero sabía que la reforma de Felipe González no se iba a sostener en el tiempo. Entonces tardé 6 meses en negociar una reforma que no se modificó en 40 años. Básicamente esta es la idea. Entonces, yo digo esta reflexión, y es horrible el pensamiento, pero lo tengo que hacer. No podemos imaginar que nunca más va a haber un peronismo en Argentina. Entonces, una reforma en la que no haya por lo menos una participación positiva de una parte del peronismo es una reforma que está en el aire, ¿no? Y esto creo que Milei todavía no lo ha comprendido cabalmente. Vamos ahora a la parte económica del programa de Milei, que tiene básicamente cuatro pilares. Hay un pilar que es más que un pilar, es un mantra, no hay plata, déficit cero, ¿no? Acá hay muchos números y no los quiero cansar con los números. Estos son los datos de enero. Lo quiero mostrar porque Milei dice, en un mes resolví el problema fiscal. Bueno, a ver, veamos un poquito los números, ¿no? A eso nos dedicamos los economistas. Y en un mes, lo que hizo Milei efectivamente fue bajar el gasto público un 40% en términos reales, ¿no? Con impactos tremendos en el gasto social, 30%, subsidios y demás. Yo quiero enfocarme en alguno de estos números. Gastos de capital, menos 81%, ¿no? Milei puede tener una visión muy liberal del rol del Estado, pero la verdad que un Estado que no invierte absolutamente nada es un Estado que está fallando, digamos, ¿no? O sea, es insostenible imaginar que de ahora en más el Estado argentino gasta el 20% de lo que gastaba antes, que era bastante poco, dicho sea de paso, en infraestructura y en capital, ¿no? Transferencias a provincias, una baja del 83%, es la gran discusión con los gobernadores. Creo que Milei tiene razón en muchos puntos, pero no le está encontrando la vuelta a cómo conseguirlo, ¿no? Y después me quiero enfocar en estos otros dos números. Estos son billones de pesos constantes. Acá hay un ahorro de medio billón de pesos simplemente porque dejó de pagarle la energía a los proveedores de energía. Yo les pregunto, si ustedes hicieran eso en su compañía, ¿lo mostrarían como un ahorro o lo mostrarían como una deuda que en algún momento hay que cancelar, ¿no? O como un gasto diferido? Y la otra cuestión también es los impuestos ligados al tipo de cambio. Esto me consta que no es un favorito del fondo, esta estructura, pero básicamente no voy a entrar en detalles, pero por la devaluación, por el aumento de un impuesto que se llama país y por las operaciones del Banco Central que generan mayor recaudación de impuestos, sí, increíblemente es así, el Banco Central le genera mayor recaudación de impuestos al Tesoro, acá vemos que hay 1,5 billones de pesos que están pero que no son, ¿no? Que en algún momento van a desaparecer. Entonces, y hay otro billón de pesos, por lo menos, que no se pueden sostener, que son los ajustes en salarios y en jubilaciones. Entonces la pregunta que hay que hacerse es, no hay que decir, Milei, muy bien, bajaste el gasto público en un mes. Hay que decirle, Milei, decime cómo sigue la película, porque no la estoy viendo, ¿no? Y ahí es donde volvemos a lo anterior. Sin el apoyo político en el Congreso, esto no se puede sostener. Bueno, él tiene esta cosa que dice, no, yo estoy haciendo más de lo que me pide el fondo. Inédito, ¿no? Nunca vimos en América Latina un presidente que haga más que lo que le pide el fondo y que se ufane de eso, ¿no? Es parte del cambio. Y esta otra cuestión que es lo paga la casta política, que para mí es el punto más flaco. O sea, Milei fue el profeta del cambio, señalando lo que había que señalar, pero con una pequeña mentirilla. Dijo, el ajuste lo va a pagar la casta. Y el ajuste no, la casta lo va a pagar, y esperemos que lo pague, pero no mueve tanto la aguja, ¿no? Cuando uno ajusta tan brutalmente y tan a través de todos los rubros el gasto público, el ajuste lo sufren los que están del otro lado, ¿no? Hasta ahora, por ejemplo, el 40% del ajuste lo pagaron los jubilados, con jubilaciones que tampoco son demasiado altas, ¿no? Tomémosle, si quieren, la definición de Milei de la casta. Él cree que todos los gobernadores son casta y cree que todo el gasto de capital, o por lo menos la mitad del gasto de capital es corrupto y que la mitad de los empleados públicos no tendrían que estar.
Si yo hago ese número, me da un cuarto, un quinto, en la definición muy amplia de casta. O sea, el 75% o el 80% lo está pagando la gente de bien, como dice él, no la casta. Y este es un gran desafío que él tiene. Por eso necesita todo el tiempo echarle la culpa a otro, por eso tiene que estar provocando esta situación, porque la gente lo votó, pero con otro contrato en mente. O sea, las encuestas en ese momento decían, ¿usted está de acuerdo con que baje el gasto público? Sí, sí, hay que bajar el gasto público. ¿Usted está de acuerdo con que le baje a usted la jubilación? No, no me toque la jubilación, ¿no? Obviamente. Y este es el gran desafío que veo yo ahora en esta ventana de oportunidad. Que si no funciona, volvemos al punto de partida, pero al punto de partida ideológico, ¿no? Si el péndulo pega la vuelta, no va a parar en el medio, va a volver al otro lado. Entonces, todos queremos que le vaya bien a Milei, pero también necesitamos que Milei se deje ayudar, ¿no? Dolarización es otro de los pilares. A esta altura es difícil saber si todavía quiere, si no quiere hacerlo. Voy a hablar, si me dan tiempo, voy a hablar un poco de eso, que estoy un poquito pasado. ¿Sí? Bueno. Avanzo. Realinear los precios relativos y un impulso desregulador que no se hace por DNU, se hace de otra manera, ¿no? La gran pregunta que yo le haría al ministro de Economía o al presidente es cuál es su ancla nominal, ¿no? Todos los planes de estabilización tienen un ancla nominal. Y acá el ancla no es la tasa de interés, ni tampoco es el tipo de cambio, porque el crawling peg no se puede sostener en el tiempo. El ancla nominal es la promesa de Milei de que nunca va a aflojar cuando lo arrinconen con la cuestión fiscal. Es la promesa de que no va a haber déficit. No sé si nos alcanza con la promesa como ancla nominal, ¿no? Entonces a este programa de estabilización le está faltando eso, me parece a mí. Y además el ancla fiscal tiene este problema, ¿no? Cuando uno ajusta muy fuertemente el gasto, los demás juegan, como se dice normalmente en economía, ¿no? Entonces, la tremenda compresión del gasto público generó una caída muy fuerte en la demanda interna. Miren lo que son estos valores. Primer bimestre de este año, ventas minoristas cayeron un 25% en términos reales, la actividad de la construcción un 20%, la producción de autos un 20%, ¿no? Y lógicamente que esto ha generado una caída muy fuerte en la recaudación. El IVA está 12% abajo en términos reales, el impuesto al cheque, todos los impuestos ligados a la actividad económica están cayendo fuerte. Entonces, entramos en ese círculo que puede ser muy vicioso de ajusto el gasto, pero me cae la demanda, y como me cae la demanda, me cae la recaudación, y si la recaudación me cae tan rápido como el gasto o más, ya no tengo ancla fiscal, no tengo ancla. Y esta es básicamente la cuestión técnica a considerar en el caso del programa de Milei. Me voy a saltear estos y voy a hacer una última reflexión porque me estoy pasando del tiempo, que es esta. Termino con este cuadro que es muy deprimente porque es un cuadro de inflación argentina a lo largo del tiempo. Cuando mostramos esto en el caso de Argentina hay que hacerlo en una escala logarítmica, ¿no? Porque si no la cosa se va. Horrible, pero es así. Tenemos tres regiones. Hay una región entre Perón, el 44, y el Rodrigazo, en el 74. Es una región de alta inflación, de 2 dígitos, entre 10 y 100%, sin indexación, y como no había indexación nunca quebraba el 100, ¿no? Hasta que llegó un ex colega nuestro, el ministro de Economía, Celestino Rodrigo, que destapó la olla, y esa olla se destapó, y cuando la inflación pasó el 100%, miren, nos tomó 20 años y muchos programas de estabilización. La tablita de Martínez de Oz, el plan austral de Surruil, el plan Bonex de Herman González, la convertibilidad de Cavallo. Muchos intentos, muchos gobiernos, 20 años de esfuerzo para volver a bajarla debajo del 100%, ¿no? Acá tenemos los años de la convertibilidad. Los que recuerden algún curso de matemáticas sabrán que el logaritmo de un número negativo no existe, entonces no se puede graficar. Años de deflación. Después viene la salida de la convertibilidad, que fue una salida que planteaba una gran posibilidad, porque hubo un salto en la inflación que después se corrigió rápidamente, volvimos a un dígito, pero bueno, como les mostré después, vino el kirchnerismo y pasó todo lo que pasó, y volvimos a cruzar la línea del 100%, ¿no? Y mi reflexión es, cuando estamos arriba del 100%, pero no estamos en 10.000%, es el momento más difícil para estabilizar. No sé si Rodrigo tiene la misma sensación de mirar otras economías, pero yo por lo menos lo veo de esa manera, ¿no? Es como que todavía no estás
en una instantaneidad de los precios como para corregir ya y arrancar de vuelta, y tenés esa inercia que es muy compleja. La inercia que Milei cuando asumió dijo me dejaron una inflación del 7000%, ¿no? Lo dijo enfrente del rey de España, que lo miraba así, no había ningún número que cuajara con eso, pero 7000%, y que hasta ahora él, en sus 2 meses de gestión, lo que logró fue una inflación del 2000%. ¿no? Entonces, está todo por verse, básicamente. Es muy buena la intención, son insuficientes los métodos, es incompleto el programa económico, pero por supuesto que es un esfuerzo cultural que hay que acompañar, porque si sale bien, Argentina pega la vuelta como lo viene intentando hace tanto tiempo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Alfonso, por tu presentación. Buenos días a todos, soy Sandra Burgos, editora de Señal DF, y junto a Sebastián Sensacua, gerente de Economía y Estrategia de Visoinversiones, estaremos encargados de moderar el panel de conversación. Rodrigo, Alfonso, ya están aquí para sumarse al panel, y la idea es que todos puedan participar también en esta conversación, haciendo preguntas, alguna duda que tengan respecto a lo que ya se ha planteado. Podrán ingresar sus dudas y comentarios a través de este código QR que está aquí en pantalla, que aparece ahí, y quienes nos ven de manera virtual también pueden unirse con el hashtag Seminario Económico DF. Gracias. Acá Rodrigo me dice que él va a contestar las de Argentina y yo las de Chile. No puedo contestar ninguna de las dos, lamentablemente. Sí, la verdad es que estamos con poco tiempo, pero tenemos muchas ganas de preguntar, sobre todo de Argentina, a ambos, no solamente a Sebastián. Sebastián, por favor, tú partes y seguimos. Bueno, perfecto. Bien interesante la exposición de ambos respecto de los riesgos también que vemos para la región. La situación de Estados Unidos, una visión a lo mejor más optimista, pensando del soft landing, Rodrigo, en ese aspecto, Alfonso, algo con ciertas dudas, ¿no es cierto? Teniendo eso en mente, el dólar de ese punto de vista, ¿cómo lo ven en ese sentido para este año? Vemos que posiblemente se podría seguir manteniendo alto. Aterrizándolo a Chile, por ejemplo, el peso chileno es una de las monedas que está más depreciada frente al dólar, también por discursos que están posiblemente opuestos entre ambos bancos centrales. ¿Cómo ven esa perspectiva del dólar en ese sentido y qué oportunidades podría tener la región en ese contexto? ¿Empiezo yo? Había un secretario del Tesoro que tenía una frase justo antes del Acuerdo de Plaza, hace muchísimos años, en los 80, que decía: el dólar es nuestra moneda, pero es tu problema, es vuestro problema. Y así lo vivimos no solamente los latinoamericanos, sino que todo el mundo. Cuando uno hace una proyección de monedas, en realidad tiene que preguntar contra qué, ¿no? Porque es un precio relativo. Y la pregunta que uno se hace cuando surge la pregunta del dólar es: ¿cómo están el resto de los bloques? ¿no? Y por más que uno pueda tener algunas dudas respecto del soft landing, la verdad que Estados Unidos está muy por encima del rendimiento de cualquier otro país, ¿no? Incluido también frente a las expectativas China y por supuesto ni que hablar Europa y en alguna medida Japón, ¿no? Entonces, todo indica, el mercado estaba muy obsesionado con la idea de que bajaba rápido la tasa y que al bajar la tasa, por una cuestión de tasas relativas, el dólar se iba a debilitar contra el resto de las monedas. Un poco pasó eso, hasta que no pasó. Yo creo que es un poquito temprano para cantar el final del superdólar. Es cierto que en términos históricos, cuando lo comparamos con las monedas del G7, el dólar está relativamente caro. Eso tarde o temprano va a corregir. Pero no creo que sea un fenómeno del 2024 y quizás tampoco del 2025, ¿no? Entonces, eso que tanto ayudaría a la región, un dólar más barato para que nuestra región, que toma eso como referencia, tenga mayor competitividad contra el resto del mundo, creo que no es algo que vamos a ver en este año. Y en todo caso, bueno, también los commodities posiblemente están en una coyuntura un poco distinta que la acaba pasada. Igual tenemos precios de materias primas más altos, por ejemplo. Pueden haber oportunidades por ese lado también. Y ahí a lo mejor puede haber un foco en donde los países latinoamericanos puedan tener algún tipo de
de mejora también, de términos de intercambio, si lo queremos ver en ese sentido. Entonces, puede ser algo que sea interesante de monitorear. En nuestra opinión, posiblemente coincidimos en ese aspecto de que el tipo de cambio en Chile, por ejemplo, sí se podría mantener alto por lo menos esta primera mitad del año. Eventualmente poder bajar en ese aspecto en la medida que ya los procesos de política monetaria estén más avanzados. Por ejemplo, acá en Chile ya el proceso de baja de tasa esté un poco más adelantado en ese aspecto y en Estados Unidos eventualmente pensar en un proceso en que la Fed haga algún tipo de ajuste. Yo creo que es una política prudente la del Banco Central de Chile de tener un peso un poco más debilitado que el resto de la región, ¿no? Funciona como amortiguador, no está repercutiendo sobre los precios y creo que también atiende a lo que fue el tremendo déficit de las cuentas de Chile durante la pandemia, que no fue tanto el fiscal como el comercial, el externo, ¿no? Creo que la experiencia de la región indica que si la estabilidad viene a costa de una moneda demasiado fuerte, no funciona. Y eso lo estamos viendo en Argentina ahora. Y creo que Chile está siendo muy prudente de no caer en esa tentación. Perfecto. Rodrigo, ¿tú querías agregar? Mira, a mí me cuesta hablar mucho del tipo de cambio por lo siguiente. Si ustedes ven cualquier reporte de países del fondo, el llamado artículo 4, deben ser cientos de variables las que se proyectan. Subdivisiones de cosas, son muchas tablas. El tipo de cambio siempre tiene unos puntitos. No hablamos de tipo de cambio para adelante. Sí quiero decir respecto de esto es que el marco de política macro que hay en Chile, flotación, Banco Central Independiente, ha funcionado muy bien. Un creciente número de países se está moviendo hacia esto en la región. Hoy día, tú hablas de Uruguay, Paraguay, Costa Rica, República Dominicana, están todos en el fondo, descubrieron, creo, o descubrimos, que hemos tenido un par de crisis grandes. Y la verdad es que la macro, la inflación, se mantienen bastante ordenadas bajo esto. Y eso implica ciertas convicciones. Por ejemplo, flotar. Significa que lo que manda, lo que orienta la política monetaria es la mejor proyección posible que se tenga de la inflación en los próximos par de años. Y creo que es bueno no desviarse demasiado de eso, porque está funcionando. Y también, Rodrigo, viendo un poquito el tema, como mencionaste, el crecimiento de la región. Eso es complementado con una posibilidad de que la inflación todavía se mantenga relativamente alta respecto a lo que fue la década pasada, ese excepcionalismo que tuvimos, por ejemplo, en los años anteriores. El desafío fiscal en ese aspecto no es menor. Ahí tú, desde el punto de vista del fondo, ¿qué posibilidades podemos ver desde el punto de vista fiscal que los países a lo mejor podrían tomar o algún tipo de recomendación en ese ámbito? En la región vemos crecientemente marcos fiscales que son buenos, desde la regla estructural chilena que ha ido cambiando y se usa en otras partes, a otras también en que se ancla con el nivel de inflación, de deuda hoy día en Chile, pero un creciente número de países tiene esto. Hay, qué sé yo, Brasil tiene un ancla basado en el déficit primario que tiene cada año. Creo que la clave, como decía en la presentación, ahora es cumplir con esas reglas. Los diseños están bastante bien avanzados, pero lo que percibimos es que la tensión política de corto plazo hace que el trabajo de los ministros de Hacienda sea difícil. Pero hay que acompañarlos en eso porque, como les mostraba, el nivel de deuda es alto y necesitamos que se materialicen estos planes de ajuste fiscal que los distintos países tienen. Rodrigo, quería preguntarte respecto a Chile, porque tú presentaste que el FMI tiene una proyección de crecimiento para Chile el 2024 de 1,9%. Y el gobierno, su meta es un 2,5% y bueno, se han parado también en el resultado del IMASEC de enero, que fue bueno, y eso lo tiene con un cierto aire, digamos, de satisfacción de que va a cumplir esa meta. ¿Dónde está la diferencia entre lo que proyectan ustedes, lo que proyecta el gobierno, porque no calza, digamos, que sea tan optimista? ¿Tú crees que está siendo demasiado optimista, Marcel? Hay que tener harto cuidado con cuando las proyecciones son distintas y cuando además se hacen en distintos momentos y por lo tanto con distinta información y cuando se actualizan. Por lo tanto, decir que dos proyecciones son fundamentalmente distintas, creo que hay que tener mucho cuidado con eso. Fíjense que les mostraba que el error de proyección en México, del propio fondo, de mi departamento, para México y para Brasil fueron más de 2 puntos.
y para Chile 1,5 puntos. O sea, la economía estuvo 1 punto. Entonces, pelearnos demasiado por medio punto creo que no es tan conducente. Por último, yo aprendí mucho de, bueno, un buen amigo de muchos de acá, creo yo, Luis Oscar Herrera, que es el gerente general ahora del Banco Central. Fue por muchos años gerente de división de distintas divisiones. Y cuando yo llegué al banco, éramos chicos, yo estaba preocupado, así del segundo decimal, y me dijo, mira, pensemos que hay 4 estados de naturaleza. La economía va bien, la economía va muy lenta, la economía va demasiado rápida o hay un desastre. Y el marco de política para cada uno hay que pensarlo. Entonces creo que, de nuevo, hay mucho por hacer, pero creo que es más productivo discutir la agenda de reformas, cómo mover las reformas, que los decimales de una proyección. Y en ese sentido, porque ahora estamos partiendo con el Congreso, con las reformas, ya se está discutiendo el tema de las ISAPRE, la reforma de pensiones, esperamos que va a ingresar este pacto fiscal, que al final es una reforma tributaria próximamente. ¿Qué pasa? ¿Cómo ves tú que va a ser esa discusión? ¿Va finalmente a haber una reforma en ese sentido, en el sentido que lo está planteando el gobierno? ¿Va a ser muy resistida? ¿Y qué pasa si no lo consigue? Porque le va quedando poco tiempo, le van a quedar 2 años. Hacer reformas es muy difícil, lo vemos en Latinoamérica en todas partes, ¿no? Vean lo que pasa en Perú, lo que pasa en Colombia, se necesita una habilidad política enorme. Yo lo que podría decir es que se puede. Vean la reforma que hizo el gobierno brasilero sobre el sistema tributario allá. Reforma que pasa incluso por la Constitución. Tenían un sistema de IVA, debe ser el más complicado del mundo, con tasas de IVA distintas básicamente por región, si fuera Chile. Entonces hay que llevar la contabilidad de los créditos distintos, depende de donde uno compraba. Y lograron ponerse de acuerdo. Y creo que hay que darle esta chance. Si no, nada se materializa, creo que es bueno volver a pensar de cómo están los incentivos en la política. Y que creo que se discutió harto de eso, de cómo modificar la política en un momento, en los temas cuando se discutieron en las constituciones. Creo que vale la pena ver cómo está funcionando la política para que se puedan hacer las cosas que hay que hacer. Y ese punto de vista, bueno, hablando de pactos, ¿no es cierto? Pacto fiscal Chile, Pacto de Mayo, Alfonso, ¿cómo ves en ese sentido esa discusión que, bueno, como tú mencionaste, un 90% del discurso fue de ataque, el último 10% busquemos acuerdos? ¿Cómo lo ves en ese ámbito? Lo que digo es que por suerte estuvieron esos 5 minutos, ¿no? Después tenemos que interpretar, cada uno interpreta el origen de esos 5 minutos. Yo creo que, yo elijo pensar que hay una reflexión dentro del gobierno de Milei y que llegaron a la conclusión de que el ataque no le da quizás tráfico en las redes, pero no le da viabilidad a las reformas, ¿no? Y es ese canal tan complejo en el que se está moviendo el gobierno de Milei, ¿no? Porque el discurso es para Twitter o para X, y lo que necesita para Twitter es exactamente lo contrario de lo que necesita para operar sobre la realidad. Entonces, básicamente, mi gran signo de interrogación es si este señor que apareció de la nada y que no conocemos todavía muy bien cómo reacciona ante la presión y demás, va a tener la muñeca para poder realizarlo, ¿no? Los puntos del pacto del futuro pacto del 25 de mayo, es muy difícil decir que no, digamos. O sea, no quiero ser demasiado exagerado, pero un punto podría ser: queremos que a Argentina le vaya bien, ¿no? Entonces, ¿quién quiere estar ahí, ¿no? Son 10 puntos bastante generales, son puntos sobre los cuales hemos hecho siempre hincapié nosotros. En particular, yo tengo una visión, y la tuve desde que fui ministro en el gobierno de Macri, y perdí la discusión interna de que había que hacer un gran acuerdo político. O sea, siempre voy a estar del lado del acuerdo político, ¿no? Pero el tema es llevarlo a la práctica eso, y que tenga efectividades conducentes, como decía casualmente el general Perón, ¿no? Y la convocatoria está un poco contaminada por requerimientos previos que ni siquiera los propios ministros de Milei pueden explicar. Porque Milei en el discurso en el Congreso dijo, bueno, pero antes tienen que venir y aprobarnos una ley fiscal y aprobarnos la ley ómnibus. Como que para calificar a la invitación al pacto antes tenés que... Entonces vuelve al mismo punto de partida, que es la debilidad que tiene el Congreso para aprobar alguna de estas reformas, ¿no?
Y ahí está la gran discusión. A nosotros nos pasó también cuando fuimos gobierno, teníamos 1/5 del Senado y 1/3 de diputados. Y creo que es bueno reflexionar, porque ahora pasa desapercibido, pero nosotros, por lo menos el año que yo estuve en el gobierno, pasamos todas las leyes que mandamos al Congreso. Y eran leyes potentes, ¿no? Con oposición muy firme del kirchnerismo, y hubo que negociar, sí, con los gobernadores, pero también con los otros partidos políticos, y en esos primeros 2 años la cosa funcionó muy bien, ¿no? Entonces, me parece que tiene que ser una síntesis entre los dos esquemas, ¿no? El esquema de ir al choque no le veo mucho futuro. El esquema nuestro de negociar lo que tuvo fue darle quizás demasiado importancia a los gobernadores. Entonces, claro, yo siempre hacía este chiste con el ministro del Interior. En la negociación el ministro del Interior tenía la mejor parte, porque se sentaba con los gobernadores, les ofrecía, pero después llegaba a mí, yo tenía que firmar el cheque, ¿no? En Hacienda. Entonces creo que una síntesis entre esos dos métodos y mejor comunicación, ¿no? Creo que lo que está faltando ahora ya pasó la parte de la profecía, creo que es la parte de la gestión. Me parece que el presidente tendría que estar hablándole un poco más a la gente que la está pasando muy mal. Y si logra ese discurso, entonces sí toda la dirigencia política se va a encolumnar, ¿no? Ahora, agrego esto último. Faltan años para el 25 de mayo, ¿no? Faltan años para el 25 de mayo. O sea, 2 meses más con los salarios reales y las jubilaciones en los mínimos de la historia, no sé cómo son, ¿no? Entonces, que no crea ni por un segundo el presidente que ahora solamente hay que esperar al 25 de mayo para que se den las cosas, ¿no? Hay que gestionar también. Sí, ahí le quería preguntar a ambos cómo va a controlar el factor humano también Milei, porque cuando hablamos de que cómo va a resistir la población a esta situación, porque efectivamente dice que faltan años para el Pacto de Mayo, esto es largo, los acuerdos son largos, lo hemos visto aquí en Chile, y la gente no tiene mucho tiempo para resistir. Entonces, ¿cómo están viendo ustedes esa situación? Él ha dicho en entrevistas internacionales que él no ve que vaya a haber un estallido social como el que hubo en Chile, pero ¿ustedes creen que si no se logra un acuerdo donde va a tener que ceder Milei algo, puede darse esa situación? ¿Cómo va a tener que controlar el factor humano? El gran tema en el análisis político hoy en Argentina, la muletilla de todos los analistas es la tolerancia social, hasta dónde llega, ¿no? Nosotros cuando asumimos en diciembre de 2015, con el descalabro que nos dejó el kirchnerismo y sin un mandato tan fuerte de cambio, teníamos miedo de llegar a marzo. La verdad era esa, ¿no? Los sindicatos nos podían acorralar y demás. Hoy no está por el lado de los sindicatos el problema, pero sí está por el lado de la tolerancia social, ¿no? Y ese es un gran signo de interrogación. Y para que no tenga que contestar Rodrigo, los refiero al comunicado de Guita, la número 2 del fondo, cuando se fue de Argentina, que estuvo 48 horas, y uno de los párrafos del comunicado del fondo nos preocupa la falta de coordinación política o la necesidad de una coordinación política y hasta cuándo puede la sociedad tolerar este nivel de corrección de los ingresos, ¿no? O sea, lo está diciendo también el fondo de una manera institucional y creo que es lo que pensamos todos, ¿no? Por eso yo les mostraba los números que son aburridísimos fiscales. Básicamente lo que hay que entender es que hasta ahora no ha habido una política fiscal como tal. Simplemente ha habido pararse sobre la caja, que sufran los que tengan que sufrir y después vemos. Quizás la estrategia es acorralar a los gobernadores, que son algunos de los que sufren, para después negociar políticamente. Ojalá que esa sea la estrategia. Pero en el medio hay millones de argentinos que la están pasando muy mal y que muchos de ellos votaron por Milei, pero no votaron por esto, ¿no? Entonces, yo creo que el presidente tiene que atender ese voto que lo acompañó pensando que el ajuste iba a ser en la casta y que terminó siendo sobre la tía, la abuela, el hijo o el padre, ¿no? Rodrigo, respecto a esa preocupación que bueno, lo planteó Alfonso y que ustedes lo han planteado en el FMI, no sé si nos puedes contar algo un poco de cuál es el punto más clave que crees tú que va a tener que resolver. Bueno, el tema argentino es complejo tanto políticamente como técnicamente. Ambas partes no son triviales.
Y como decía Alfonso, el Fondo Monetario ha sido bien claro en decir que se necesita un ajuste fiscal en que se comparta mejor el costo. Y creo que todo lo que ha hablado Alfonso de esto es eso, ¿no? Es cómo repartir este costo mejor. Y lo segundo que creo que en ese comunicado está muy claro es este tema de ser un poco más pragmático y avanzar. Porque hay muchas reformas microeconómicas también que van de la mano de esto, que son centrales. Pero veamos también el vaso medio lleno. La inflación ha sido más baja de lo que se esperaba, han acumulado reservas internacionales bastante rápido, han logrado llegar a marzo. Entonces, creo que hay una muy buena oportunidad. Queda mucho trabajo, pero creo que hay una muy buena oportunidad. Déjame llevarte, Rodrigo, un poco más al tema como de la región. La percepción que hay a nivel de países del tema de seguridad, ¿no es cierto?, de lo que está sucediendo por ese lado. Políticas públicas que puedan, en el fondo, enfrentar el problema. ¿Qué impactos puedes ver tú en ese sentido, si es que eso permite a lo mejor alguna mejora desde el punto de vista de crecimiento o de mayor inversión? Mira, cuando yo llegué al departamento, les dije, bueno, ¿qué sabemos de seguridad? Porque venía muy marcado por lo que veía en la región. Si uno ve las encuestas en distintos países, solo en Argentina la seguridad no es número 1 como problema. La inflación es. Pero en todos los demás países de la región donde vi encuestas yo, la seguridad es el tema clave para un hogar. De nuevo, para saber que nuestros problemas en Chile también tienen correlatos afuera muy fuertes. Y la verdad es que no sabemos demasiado. Hay alguna investigación pasando y estamos haciendo investigación bien a fondo en esto. No es fácil identificar los efectos, pero un número grueso es que si uno lograra bajar los números de crimen que hay en la región al promedio mundial, somos lejos de la región con más crimen, lejos mayor que África, podría crecer en torno a medio punto por año por un buen tiempo más. No se sabe muy bien tanto, pero tiene un efecto macro que en la jerga del Fondo Monetario es macroeconómicamente crítico. Ahora, no sabemos muy bien qué hacer, y eso hay que reconocerlo. O sea, la receta acá, más de corto plazo, un poco más populista, tampoco ha resultado. Entonces hay que poner más recursos a pensar, más recursos a investigar, juntar más la academia con el mundo de decisiones en esta parte, abrir más datos que tienen las policías, por ejemplo, para saber qué funciona. Y además tiene que haber un esfuerzo bien mancomunado entre países, porque crecientemente se ven bandas que se mueven entre países. Entonces probablemente se necesite un esfuerzo mucho más coordinado. De hecho, el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil habló de esto hace un par de semanas, diciendo que era hora de que esto se tomara como un desafío de la región muy, muy grande. Hay países que tienen hasta hace mucho tiempo estos problemas, pero hay países, más en el Cono Sur, por ejemplo, que son completamente nuevos. Uno ve Ecuador. Ecuador era un lugar de seguridad muy normal hace un par de décadas. Y por lo tanto hay mucho que hacer. Está la dimensión del narcotráfico, ¿no? Por supuesto, y ahí Estados Unidos tiene mucho que decir, en fin. Pero es, yo diría, un tema muy de la región. Primero, en todas partes hay de este tipo de problemas, pero nuestra región está fuera de los cuadros en este asunto. Y por lo tanto hay que ponerle recursos, cabeza, etc. Macroeconómicamente empieza a ser incluso el gasto un problema. Hay países que están gastando un par de puntos del PIB en seguridad y sin resultados que sean tan brutales. Bueno, eso... Quería preguntarle a ambos, llevarlo a un tema que son las elecciones de Estados Unidos este año y todos estamos expectantes un poco a qué es lo que va a pasar con la región dependiendo de los resultados, qué va a pasar con la región si sale Trump, si sale Biden y pensando en que hoy día la región se ha dividido en dos tensiones geopolíticas, en el norte donde está predominando Estados Unidos, México digamos tiene una presión de Estados Unidos importante, y en el cono sur, donde China está tomando una participación relevante en materia de inversiones. Entonces, con estas elecciones, ¿cómo va a cambiar el horizonte para Latinoamérica y para Chile también, dependiendo de quién salga electo?
Mira, yo creo que, bueno, al fondo no va a hablar nunca de la política, nosotros trabajamos con los gobiernos que hay, son 200 miembros casi del Fondo Monetario, hay de todos los tipos. Pero yo diría así una cosa para Latinoamérica, que este mundo polarizado, más fragmentado, ofrece también oportunidades para los pragmáticos. Yo les mostraba unos gráficos ahí de crecimiento, caída de comercio. Hay países que están como entre medio y que les va bastante bien. Y por lo tanto hay que tratar de aprovechar las oportunidades de justamente ser amigos de los distintos polos en esto. Sí, a ver, un par de reflexiones para no hablar de algo que no sé, a pesar de que es muy importante, ¿no? La primera es que tanto Trump como Biden son los mismos, pero ahora ya son conocidos, ¿no? Y creo que esto es parte del ánimo que se ve hoy en Estados Unidos. Trump en su momento era una sorpresa y, bueno, puede que no sea tan malo como creamos, algunos decían, y lo mismo fue lo que lo ayudó a Biden a ganar, ¿no? En política, sobre todo en esta época de las redes sociales, mantenerse en el poder es muy desgastante y es lo que estamos viendo en la, yo diría, anemia de la discusión pública y política en Estados Unidos, más allá de la tensión y de la grieta, como decimos nosotros en Argentina, que creo que va a ir creciente, ¿no? Así que la campaña va a ser muy intensa y lo que hay por delante, me parece que, como yo me enfoqué en la parte fiscal, gane quien gane, es difícil ver que la situación fiscal de Estados Unidos se ordene como se tiene que ordenar. Y agregaría esto, yo creo que si gana Trump, hay dos cambios geopolíticos con grandes consecuencias económicas globales. Uno afecta a la región y otro no. Yo creo que si gana Trump, la postura con Rusia va a ser distinta, ¿no? La postura con China puede ser un poco más dura y eso va a implicar mayores fricciones comerciales. Y por supuesto la política migratoria va a ser mucho más dura que la de los demócratas, ¿no? En un momento donde, como dije antes, la economía americana está en pleno empleo, ¿no? Entonces yo creo que lo que sí podemos decir es que lo que vemos hasta ahora, una gestión de Trump sería en principio más inflacionaria que una gestión de Biden, ¿no? Para no hacer ningún juicio de valor. Y eso nos lleva a toda la discusión anterior de si es posible soft landing y demás. Desde el punto de vista económico, eso afecta a la región. Y la última reflexión, yo creo que Estados Unidos se olvidó de América Latina hace mucho tiempo, ¿no? Le llegó el interés hasta México por razones muy puntuales y no mucho más. Yo creo que eso hay que volver a estimularlo y creo que en gran medida también tiene que ver con la falta de una coordinación regional, ¿no? Mercosur no cumplió con las expectativas y bueno, de hecho muchos países como Chile eligieron no ser tan parte de Mercosur. Brasil, que sería el coordinador natural de la geopolítica de la región, está interesado en otros temas, en los que a mi juicio no tendría que meterse, pero bueno, Lula se mete. Entonces es una desconexión de los dos lados, ¿no? La oportunidad, no lo dijimos hoy con Rodrigo, pero América Latina sigue siendo una gran oportunidad en recursos naturales para las nuevas energías, ¿no? Y en ese sentido me parece que hay una discusión estratégica para tener, donde América Latina propone en una mesa en la que se puedan interesar los demás, ¿no? Pero creo que faltan líderes y falta coordinación. Y así como avanzamos mucho, como lo mostraba Rodrigo, en la disciplina macroeconómica en toda la región, con honradas y contadísimas excepciones, por supuesto, creo que lo que está faltando es eso, es un liderazgo regional que nos acerque un poco más al mundo y que no esté tan atento a la audiencia local como más la audiencia regional. Algunos de los problemas los mencionaba muy bien Rodrigo. El problema de la seguridad, del narcotráfico, del comercio, requiere de soluciones coordinadas.
y esa descoordinación es un problema que hay que atender y que hay que pedirle a cada uno de los líderes de la región. Bueno, sí, se nos estaba acabando el tiempo, nos pasamos un poco ya. Podríamos seguir hablando un par de horas más, pero no podemos. Alfonso, Rodrigo, Sebastián, muchas gracias por haber participado en este seminario, y a todas y todos ustedes y a quienes siguieron la transmisión por streaming, gracias por acompañarnos, y también, por supuesto, agradecemos a nuestro auspiciador Vice. Que tengan todos y todas un muy buen día y muchas gracias. Muchas gracias. Diario Financiero y Vice presenta Economías en Diálogo, señales para la región este 2024. En esta edición de Seminario Económico, Alfonso Prat Gay, Rodrigo Valdés, Sandra Burgos y Sebastián Sensacua abordarán las señales que marcarán el rumbo de la región y los temas claves para comprender el presente y anticipar el futuro. Diario Financiero, las señales importan. Vice Inversiones ofrecemos un servicio personalizado, integral y profesional en ahorro e inversión. Nuestros clientes pueden invertir en activos alternativos a través de vehículos semilíquidos de la mano de gestores de prestigio global. La inversión en activos alternativos hoy es clave para una buena diversificación del portafolio, y junto a Vice Inversiones puedes hacerlo confiando en la asesoría de nuestro gran equipo de expertos. Contamos con la plataforma de fondos alternativos semilíquidos más amplia del mercado, cubriendo las principales estrategias: capital privado, inmobiliario, venture capital y deuda privada. Esto sin monto mínimo, con liquidez y disponible para PERE. Conoce más en viceinversiones.cl.